Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerecordar.com. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Hola Mundo. Hoy, desde los estudios Arminda, vamos a hablar de Egipto. Y como siempre contamos con la segunda opinión de un viajero, viajera, en este caso viajera intrépida, que también ha ido a Egipto de una forma diferente a la nuestra, que fuimos en familia. Es Carla Llamas, de La Maleta de Carla. Hola, Lucy. Hola, Rubén. ¿Por qué queríamos ir a Egipto? Bueno, yo la verdad que he soñado con Egipto desde muy pequeña. No recuerdo con qué edad, pero mi tía, una de las hermanas de mi madre, me regaló 3 libros de una colección que se llamaba Los viajes de Noé. Son libros que además hemos buscado últimamente y están descatalogados, solamente se pueden encontrar pues de segunda mano en tiendas así de cosas antiguas. Y mis 3 libros iban, uno sobre Nueva York, otro sobre India y otro sobre Egipto. Y reconozco que tuvieron mucha influencia en mis sueños viajeros, especialmente el de India y Egipto, ¿no? Aquello de ver a las mujeres con un punto en la frente, sentadas en ghats, que las vacas fueran sagradas, me parecía brutal, que se movieran en camello, no sé. Me parecían unas culturas muy diferentes a la nuestra, así que desde siempre había soñado con alguna vez poder estar en Egipto. Y por supuesto, las pelis de Indiana Jones. O sea, esas películas de él por allí corriendo por el desierto, buscando tesoros escondidos de otras culturas, todo lo relacionado con la arqueología, pues siempre desde pequeña me había fascinado. ¿Y tú, Rubén, por qué querías ir a Egipto? Pues lo mío se va a quedar un poquito más básico. Yo por las pirámides. Pero es porque tienes Pues, mala memoria y no te acuerdas de tus sueños de infancia. Seguro debe que, ser, que debe alguna ser. vez soñaste con las pirámides A mí lo de también. las pirámides siempre me pareció algo como muy, ¿no? Como, wow, las pirámides, esos cuantos años ahí construidas, y muy grandes, muy triangulares, muy bonitas, ¿no? Y digo, yo esto lo quiero ver. Lo quiero ver, tengo que ir a Egipto sí o sí. Y además, luego con el tiempo, pues la cultura egipcia en sí. ¿Vale? Es una cosa que siempre me ha parecido como muy, no sé, Misteriosa. esta gente está conectada con los extraterrestres. Sí, sí. Van por delante, son unos adelantados a su tiempo y esto hay que ir a ver qué estaban ahí con los jeroglíficos y qué decían y estas cosas. Entonces un poco esas dos cosas. Pero no había tías ni cosas de niños ni nada así como tan bonitas. ¿Tías? Ah, la mía. ¿Yo qué tías? Creía que era como tías en Egipto y yo, pues no sé, Esto lo dejamos, ¿no? si quieres. Venga. ¿Cómo imaginabas tú, Rubén, que sería ese Egipto que íbamos a visitar? Pues con mucho calor. Un Egipto con mucho, mucho calor. Con las pirámides que he comentado antes, las 3 allí puestas, porque si habían estado no sé cuántos miles de años, pues seguirían allí, y con lo de la cultura que te he comentado. Yo muy, ¿sabes? O sea, las cosas claras. Pirámides, cultura y calor. Bueno, pues yo me lo imaginaba un poco duro en el tema de lo que iba a ser el componente humano. No tanto por lo que fuéramos a ver allí, que es cierto que en un momento dado pues también alguien nos ha podido hablar de si hay más pobreza o menos pobreza, pero sobre todo porque quizá lo que conocíamos de otros viajeros que lo habían recorrido por libre era que la interacción con los egipcios era pues muy exigente, ¿no? Que estaba todo el tema del regateo, que te persiguen, que para conseguir un transporte de un sitio a otro, pues como que todo hay que lucharlo mucho, ¿no? Entonces yo tenía esa imagen de que en ese sentido iba a ser un país duro, al que nos íbamos a tener que enfrentar como psicológicamente preparados, porque para cada pasito que tuviéramos que dar pues nos iba a tocar pues una pequeña discusión de alguna manera. Y con todo este potaje que teníamos en la cabeza, ¿cuándo fuimos a Egipto? ¿Cómo y qué ruta hicimos? Pues fuimos una semana a finales de mayo de 2019 en un viaje organizado, nuestro primer viaje organizado, ¿vale? Así en familia, bueno, y en pareja, tampoco habíamos hecho un viaje organizado, era por motivos laborales, o sea, vamos a hacer fotos y vídeos, y claro, era como, bueno, vamos a ver, nosotros que siempre viajamos largo, ¿no? Durante mínimo un mes y tal, ahora una semana, todo así condensado y tal, era como, vamos a ver cómo va esto, ¿no? Entonces, podemos contar, si te parece, ventajas y desventajas de esta forma de viajar. Venga, empecemos por lo malo para quedarnos luego con lo bueno.
¿Cuáles son las desventajas de sumarse a un viaje organizado en un destino como Egipto o en cualquier destino, ¿no? Pero obviamente centrado en este destino que es el que hicimos nosotros? Vamos a ver, teniendo en cuenta que es un viaje de una semana, que muchas veces es el tiempo que tiene la gente así a mitad de año, de tengo una semana. Pues claro, tú vas una semana a Egipto y quieres ver mucho. Entonces, el viaje organizado, en cuanto a esto, es una de sus mayores ventajas y una de sus mayores desventajas. Porque es cierto que ves mucho, pero no paras. Está todo muy bien organizado, pero es un estrés constante. Y a nosotros nos gusta a veces mucho tener tiempo libre para, bueno, ver otras cosas, poder improvisar, y aquí no hay hueco para la improvisación y hay muy poco tiempo libre. Todo está como pa. Eso sí, sales de allí con todo, que dices, "Joder, he aprovechado el tiempo". Eso lo tienes, vamos, he aprovechado el tiempo, vamos, no me ha quedado ni esto de aire para meter aquí. Y las ventajas, pues son que evidentemente no tienes que estar pensando en nada más que en disfrutar del viaje, no tienes que pensar cómo llegar de un sitio a otro, dónde comer, porque ya está todo organizado, te llevan de puerta a puerta y en este caso además con aire acondicionado en la furgoneta o el vehículo que te lleven, cosa que en Egipto y en ese momento se agradece mucho. Vas con un guía constantemente, que además habla tu idioma, que eso evidentemente pues lo facilita todo y sobre todo pues a nivel de preguntas pues le puedes preguntar absolutamente todo, están súper acostumbrados a tener contacto con extranjeros, no se sorprenden de ninguna pregunta y además yo creo que por toda la tradición histórica turística que tiene Egipto, yo creo que los guías son de muy buena calidad. Nosotros al menos tuvimos muy buena suerte, pero es que en general con toda la gente que hemos hablado que ha ido a Egipto y ha tenido guías, habla muy bien. Y es verdad que muchas otras veces, en muchos otros sitios, tú estás ante un monumento brutal y dices, joder, me gustaría un poquito de información, como vamos nosotros normalmente, ¿vale? Que sí, que puedes buscarlo en Google, que puedes tal, pero sí que estás en ese momento y dices, ay, y tú vas como en envidia, miras un grupillo al lado y te pegas un poquito así como, voy aquí a chuparme la charla esta para ver si me entero de algo, y en este caso, pues claro, vas con guía y te vas enterando de todo. También es verdad que según te lo cuentan, a las 2 horas se te olvida el 90%. Pero en ese momento lo disfrutas. En ese momento te estás enterando de todo y dices, anda, pues sí es verdad, mira, esta serpiente, no sé qué, los cartuchos de porque si no tenías un cartucho no eras nadie, no sé qué, todo este rollo que dices, uy, qué interesante, ¿no? Luego se te olvida. Mira, no se te había olvidado, ¿eh? No se te ha olvidado. Forma parte de ese 10% que se te quedó. Y bueno, desde luego, yendo con niños pequeños, pues se agradece mucho la posibilidad de tener un transporte privado, que nosotros pues todos los días dejábamos, por ejemplo, pues el carrito y cosas que a lo mejor en algún lugar era más cómodo ir con porteo y en otros era más cómodo ir con carrito y podíamos contar un poco pues con la unidad, ¿no? Un vehículo donde poder pues soltar cosas y así, las botellas de agua, etcétera. Y la piscina. Porque normalmente, como viajamos nosotros, no solemos tener piscina. Y aquí hay piscina tanto en el crucero como en los hoteles a los que íbamos. Y oye, se agradece un bañito en esos mini huecos de llegar de ver templos antes de la cena. ¡Buah! Bañito a la piscina, hay que aprovecharlo. Eso sí, la piscinita, compramos piscina, nos gusta. Hay que decir que cuando fuimos nosotros en mayo de 2019, justamente se estaba celebrando el Ramadán. Por si acaso alguien no tiene claro al 100% qué es el Ramadán, lo vamos a recordar muy rápido. Lo que se celebra durante este mes es la llegada de la palabra de Dios a la tierra a través del Corán, ¿vale? Es una celebración de la religión musulmana. Es un periodo dedicado a la reflexión, en el que se hacen muchas lecturas sagradas, de ayuda a los necesitados, de aprendizaje, de puesta en valor de lo que cada uno tiene y de agradecimiento. Así que además de no ingerir alimentos ni agua durante las horas solares, tampoco está permitido fumar ni mantener relaciones sexuales hasta la puesta de sol. Y es que además de ser el primer viaje organizado al que íbamos, era la primera vez que nos encontramos en un país musulmán en el que se celebraba el Ramadán. Habíamos estado en muchos otros países musulmanes antes, pero nunca había coincidido. Y la verdad para nosotros tenía como un aliciente, ¿no? Teníamos mucha curiosidad por ver cómo era. Entonces, bueno, vamos a dar unos pequeños consejillos que pueden venir bien por si te pilla un viaje de Ramadán y te pilla ahí el Ramadán alrededor. Sí, porque lejos de pensar voy a cancelar mi viaje porque están en Ramadán y a lo mejor todo va a funcionar de una manera diferente y no voy a tener los servicios que desearía, realmente, y al menos para nosotros, era un interés muy grande el que teníamos por poder ver cómo se celebraba y qué era lo que pasaba. Entonces, a tener en cuenta, por ejemplo, para que todo vaya bien. Pues mira, no se puede beber agua ni comer en lugares públicos en horas del día. O sea, tú sí puedes, pero lo suyo es hacerlo un poco a escondidillas, porque ellos no pueden. Entonces, hombre, pues
No se trata de dar aquí papaya, como dicen en Colombia, ¿no? No dar envidia. Entonces, si no puedes más, porque, claro, tú, pues si tú sí puedes comer, tú sí puedes beber, te escondes un poquito en la furgoneta en la que te llevan de la excursión y ya está, y todo perfecto. Y tampoco ir enseñándolo, ¿no? Tampoco ir andando por la calle pues con botellas de agua, que se vea. Todo esto hablamos de adultos, ¿vale? El tema niños va aparte. Otro punto importante, respetar el tiempo del rezo. Algunas personas continúan con su vida habitual, pero muchas otras hacen paradas laborales en los momentos del rezo. Entonces es importante que a lo mejor si llegas a una tienda y te das cuenta pues que la persona a lo mejor está un poquito con los ojos cerrados o está en un momento pues así como de reflexión, pues no empezar a insistir y a decir, oye, que estoy aquí, atiéndeme, ¿no? Sino tener un poco de paciencia y empatía con esta celebración. Sí, igualmente, pues eso, pues no hablar de ello, ¿no? Pues, hoy qué calor hace aquí, o hoy qué hambre tengo, qué sed tengo, porque ellos están ahí todo el rato, pues pasándolo así, o sea, están celebrando el Ramadán, pero eso exige también un sacrificio por su parte, y bueno, pues lejos de decir lo duro que es, pues una de dos, o alabarlo, como hay que ver, preguntar, interesarte, en lugar de, pues bueno, de decir que todo es un poquito que no te está gustando, o que te parece duro. Si quieres, además, también pues puedes participar de algunas de las costumbres que ellos siguen en Ramadán, como por ejemplo darle una parte de lo que compras al vendedor, ¿vale? Ellos son muy de la cultura del regalo y en concreto en el Ramadán también, porque ese es uno de los pilares, ¿no? El compartir. Entonces, por ejemplo, pues cuando compras algo a granel, pues una parte de eso que compras, pues se lo puedes entregar al vendedor, que viene a ser un poco pues a decirle que de alguna manera te has informado y sabes que eso es algo importante para ellos en ese momento. Y más allá de si estás en Ramadán o no, es muy importante la forma de vestir. En países como estos, musulmanes y en otros muchos, ir con manga larga es una forma de demostrar respeto y de conocimiento de la cultura. En muchos países a nosotros ir vestidos con esa discreción nos ha abierto muchas puertas de casas, gente que nos ha invitado a compartir con ellos, a conocer a su familia, y era porque y nos lo han dicho, porque venís así vestidos, si llegáis a ir con tirantes así, no os hubiésemos abierto la puerta de casa nunca. Entonces es una forma de saber dónde estás y de hacer el viaje mejor para ti y para la gente del país. De alguna manera también es un poco el demostrar que entendemos que nosotros estamos en una casa ajena, en un país ajeno, y que aunque nuestras normas sean otras y a lo mejor nuestros códigos de conducta sean diferentes, pues de alguna manera respetamos los suyos y estamos allí de paso y bueno, pues como cuando vamos a la casa de otra persona, ¿no? Que al final respetamos sus normas. Y fue muy curioso también el hecho de poder contarle a Coque de primera mano cómo un país tan diferente en costumbres se nos ponía delante, ¿no? Es que, claro, era tanta la diferencia, tan palpable, que dio mucho juego, y es verdad que el mensaje caló y meses después se vieron los frutos. De hecho, lo que nunca nos hubiéramos imaginado es que aquello de lo que habíamos hablado durante el viaje, que era la celebración del Ramadán, y como le habíamos explicado que por eso la gente no comía, que nosotros no bebíamos delante de otras personas, que nos esperábamos un poco pues a estar en los lugares más turísticos, y todo eso dio para muchas conversaciones, pues bueno, él se tuvo que enfrentar a una operación y cuando llegamos al preoperatorio, pues el anestesista le preguntó si había hecho el ayuno, ¿no? Si había estado las horas suficientes sin comer. Y Coque le contestó que sí, que nosotros estábamos haciendo ese día Ramadán. El anestesista pues nada, pues se sonrió y le dijo, bueno, pues eso está muy bien, que empatices con otras culturas. Y ya nos miró a nosotros y nos dijo, ¿pero ha desayunado o no ha desayunado? Y le dijimos, no, no ha desayunado. Pero bueno, fue algo que nos facilitó mucho ese ayuno, porque se lo dijimos, le dijimos, mira, Coque, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Egipto? Sí. ¿Te acuerdas que allí la gente hacía Ramadán? Sí. ¿Te acuerdas que lo hacían por estos motivos y por estos otros? También. Vale, pues nosotros hoy, los tres, vamos a hacer Ramadán. Y lo hicimos y le pareció bien. Y fue como una forma muy natural de entender que creo que si no hubiéramos vivido eso en primera persona, nos habría costado más esa explicación. Decir también que fuimos después de un atentado, pero vamos, una semana después de haber volado por los aires un autobús. Esto, claro, de cara a la familia, pues, una vez más, es como, pero ¿vais a ir de verdad? Es como, ¿Pero por qué? sí. O sea, es que ya ni con viaje organizado, ¿sabes? Que normalmente es como, pero vais a ir a Colombia, vais a ir a China, vais a ir a Sudáfrica. Sí, ahora vamos a Egipto, viaje organizado. ¡Pum!
¿Pero vais a ir a Egipto? Sí, vamos a ir a Egipto. Bueno, la verdad que este tema de los atentados es que también es como muy personal, ¿no? Aquí cada uno, pues desde luego, si te vas a ir de viaje y lo vas a pasar fatal porque tienes mucho miedo, mejor no ir. Nosotros somos de los que pensamos que en ninguna parte del mundo estamos exentos de ese tipo de terrorismo que existe y bueno, y lo hemos visto, ¿no? Que sabemos que hemos tenido atentados en Barcelona, en Madrid, en Nueva York y en todas partes, ¿no? Entonces, para nosotros no es un motivo para cancelar un viaje, así que allí que fuimos. ¿Y qué ruta hicimos? Pues a ver, estaba todo muy condensado, ¿no? Muy... pero bueno, de España volamos al Cairo y de allí fuimos a Luxor. En Luxor, que es donde está un tercio de los monumentos del mundo. ¿Cómo? Un tercio. ¿Vale? Entonces allí vimos los templos de Karnak y Luxor, el Valle de los Reyes y el templo de la reina Hatshepsut, además de los colosos de Memnón. ¿Vale? Luego fuimos a Edfu, con Ombo y Asuán, y ahí vimos el templo de Horus y el templo dedicado a los dioses Aroeris y Sobek. Y en Asuán vimos los templos de Abu Simbel, el templo de Philae, y navegamos por el Nilo Faluca también. Visitamos un poblado nubio y por la noche en Asuán pues vimos un poco la vida de verdad que se genera en época de Ramadán, porque la noche cobra toda la vida que no tiene el día. Y ya de Asuán fuimos al Cairo, donde vimos por fin ya las pirámides de Keops, Kefren y Migerinos, que tenía unas ganas yo que no podía más, la Esfinge, claro que sí. Fuimos al Museo de Arte Egipcio, a la Ciudadela de Saladino, al barrio copto, la Mezquita de Alabastro y el Bazar de Khan el Khalili. O sea, todo esto y así, pam, 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 con sus explicaciones y sus fotos y su aire acondicionado en la furgoneta. Y después de todo este ajetreo de viaje, un parón, un poco de calma para hablar de nuestro patrocinador, Chapka Seguros, con el que sabéis que tenéis el 7% de descuento en todos sus seguros y que esta semana se viene con nosotros a Egipto y nos trae las palabras by Chapka. Que, como sabéis, son palabras que o bien no tienen traducción directa a nuestro idioma o, si son del mismo idioma, significan cosas diferentes, ¿vale? En esta ocasión es samar. Una palabra árabe que significa sentarse y conversar al atardecer. Algo así como ir con la intención de echarte un café y acabar en cena. Desde luego una palabra que define muy bien, yo creo, a los egipcios y a la cultura árabe en general. Y bueno, ¿qué nos encontramos en Egipto? Por fin llegamos allí, ¿eh? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Lo primero. Pues Rubén tenía razón. Calor, 47 grados que nos estaban allí esperando en su preverano, porque ya era eso, mayo ya entrando ya para adentro, que si llegamos a ir una semana más tarde, yo creo que nos derretimos. 47 grados, 47. O sea, la gota de sudor, bueno, salían y se evaporaban directamente. O sea, aquello era una cosa que decíamos, qué bonito el templo, vamos a la furgo. ¿Vale? Porque hacía un calor que no veas. Y la gente ahí sin beber. Y el guía sin parar de hablar. Y tú decías, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo lo hacéis? Era impresionante, realmente impresionante. Luego había, pues sí, mucha gente amable y tranquila, mucho más de lo que yo pensaba. Yo me imaginaba gente como muy... También es verdad que debido al Ramadán, pues es algo que no invita a estar encima de la gente, con mucho movimiento, mucho, estás como muy reservando fuerzas, ¿vale? Y es una época de, bueno, también de bienestar, con lo cual puede ser que eso influya. Y una vez más, el hecho de llevar a un niño también hizo que nosotros fuéramos como, bueno, de repente esto de intentar querer vendernos cosas pasaba a un segundo plano, porque había un niño de ojos azules con rizos que decía cosas. De hecho, para mí, uno de los mejores recuerdos de Egipto, algo que se me ha quedado grabado y que creo que no se me va a olvidar, o que espero que nunca se me olvide, fue cuando salimos del aeropuerto el primer día, ¿no? Llegamos al aeropuerto y era tarde, era de noche y estaban, pues digamos, en el parking, estaban como todos los conductores de los vehículos, los taxistas y tal, pues ahí un poco, pues con su ropa, como con sus especies así de chilabas y tal enormes, como medio tumbados en los coches, esperando pues a la gente que salía del aeropuerto, ¿no? Y cuando vieron salir a Coque, que salió corriendo, le empezaron a llamar, o sea, es que además vimos cómo estaban tumbados, cómo se levantaban, enseguida le empezaban a llamar, a chocarle la mano. Por supuesto, si tenían algún regalito, pues enseguida se buscaban que si un tazo, que si un cromo, cualquier cosa. Y bueno, pues a Coque, que le gusta mucho la relación con otras personas, pues enseguida iba y bueno, pues había ahí como un momento mágico. Y me acuerdo también que además sobre ese tema escribimos y viene a ser un poco quizá para mí
una de las motivaciones principales de viajar, que es llegar a un lugar, bajarte y encontrar un mundo completamente diferente al tuyo, ¿no? Y siempre he pensado eso, ¿no? Que si después de hacer un montón de kilómetros, ya sea en avión, en coche o en tren, nos bajamos en algún lugar y nos encontramos que la gente viste igual que nosotros, que piensa igual que nosotros, que habla igual que nosotros, pues ese día dejaremos de viajar. Pero ese día, cuando llegamos a Egipto, gracias a esa experiencia, una vez más recordé por qué nosotros queremos seguir recorriendo este mundo y seguir viendo la enorme variedad que hay en él. Y así vamos respondiendo también a una pregunta que nos suelen lanzar y es, ¿pero es peligroso Egipto? ¿Se puede ir con niños? Pues sí. O sea, nosotros lo recomendamos mucho por todo aquello que pasó en aquella semana en la que venía la gente, una vez más, a contarnos cosas, a darnos regalos para él y demás. De hecho, una amiga antes de irnos nos había dicho que los egipcios son maestros por naturaleza y se esforzaban más incluso y a hablar a nivel de coque, a contarle cosas y bueno, se ponían con él, se sentaban, me acuerdo la faluca, ¿no? Que estuvieron allí el capitán del barco, Sí. con él sentado, le iba explicando un poco todo y él estaba encantadísimo. Yo, de hecho, si tuviera que definir algo de la gente con la que compartimos tiempo, un adjetivo sería la paciencia. O sea, me parece que lo que ellos consideran que es paciencia está a otro nivel a lo que podemos considerarlo nosotros. Y bueno, desde luego es un país a nivel monumental y cultural increíble. Sí, lo cual tenía razón yo. Eso que esperaba encontrar, lo encontré. Es tal barbaridad, o sea, de hecho, bueno, en una semana evidentemente no da tiempo a verlo todo y está todo muy condensado, pero es que la sensación es que dices, pero ¿cómo puede haber tanto y tanto y tanto? Y sigues viendo y templos y esto y lo otro y vas andando y te vas saltando cosas y vas viendo, no sé, es una carga de densidad cultural enorme. Una cultura muy avanzada a su tiempo que aún hoy mantiene muchas cosas vigentes. Por ejemplo, en los jeroglíficos, según parece, se puede deducir que sabían de alguna manera el sexo del niño o niña que iban a nacer antes de tiempo. Ya lo sabían por aquel entonces. Y a día de hoy hablamos con la abuela y decimos, ¿tú cómo ves la barriga? ¿Muy redonda, muy picuda? ¿Va a ser niño o va a ser niña? Y te dice niña y luego es niño. Un tiempo antes de nuestro viaje a Egipto cayó en mis manos un libro que se llama Taxi, en el que el autor pues cuenta muchas de las conversaciones que tuvo con taxistas en el Cairo. Y además menciona que ser taxista en el Cairo es una de las profesiones con más estrés. Así que la verdad que ese libro, aparte del tema del estrés de los taxistas, es algo que recomendaríamos para entender un poco cómo va la idiosincrasia de la sociedad egipcia, sobre todo en concreto en el Cairo, ¿no? Pero también eso nos ayudó a nosotros a estar preparados psicológicamente a lo que nos íbamos a encontrar. Otro punto sobre el que teníamos algunas dudas era la parte de crucero por el Nilo. La verdad que nuestro interés era más el tema monumental de Egipto y no sabíamos muy bien eso, pues cómo iba a ser. Es cierto que era un barco muy chiquitito, todo era como muy familiar, pero nos sorprendió gratamente, la verdad. Nos pareció muy bonito poder ver los atardeceres todos los días desde el barco y además pues un poco el poder ver la vida de las orillas, ¿no? Esos pueblecitos que en un momento dado se acercaba incluso la gente con las barcas pues para venir a vender a los que estábamos en el barco y venían ahí pues impulsándose con el remo y se quedaban ahí como enganchados en los laterales del crucero. Bueno, la verdad que fue curioso y bueno, no fue quizá como nos lo imaginábamos en un principio. La compañía. Esto de los viajes organizados nos daba una preocupación extra en tanto en cuanto quién iba a venir con nosotros o con quién íbamos a ir nosotros. Porque es verdad que viajando en otros momentos nos hemos encontrado con, como decimos nosotros, españoles por el mundo. Y esta es una de las sentencias o frases que en nuestro corto, El síndrome del eterno viajero, ha levantado más ampollas, ¿vale? Y es que es verdad que cuando hemos estado, pues no sé, en Vietnam, en Tailandia, en Indonesia, ¿verdad?, escuchar en tu idioma y con tu acento, es que hay que ver, esta comida como pica o vaya porquería, como en España no se come en ningún sitio, es que en España, es que no sé qué, es que hay que ver, esto está sucio, es que no sé cuánto. Eso no nos gusta nada, no nos gusta nada oír quejas lejos de casa en nuestro idioma, ¿no? Hay que salir por el mundo a buscar lo bueno, ¿no? Pues si ya lo que tienes en tu casa te gusta mucho, pues no salgas. Entonces teníamos un poquito esa preocupación y sin embargo tuve mucha suerte.
el grupo que vino era maravilloso y además a día de hoy siguen saliendo 3 nombres Sí. en la camper. Es que siempre Coque coge y dice, y mis primos de Egipto de las camisas de rayas. Y sus primos de Egipto, la camisa de rayas, son 3 hermanos, Urco, Chávez y Eneco, que iban con las camisas del Atleti y estaban todo el día con él. Todo el día jugando con él, todo el día hacían caso. Deberían tener, no sé, 17, 13 y 10 o algo así, más o menos. Y estaban todo el día pendientes de él y él estaba encantadísimo. Y cada mes o cada poquillo pregunta, mis primos de tal, y dice los nombres y normalmente dice 2, a veces dice los 3, Urco, Chávez y, bueno, y Eneco, ¿no? Es que es como muy simpática esa anécdota. Creo que Egipto es uno de los lugares en los que los españoles podemos disfrutar precisamente más de la comida, porque hay muchos sabores que nos resultan familiares. Al final, aunque la forma de cocinarlo sea diferente, pero estamos muy acostumbrados a, pues, no sé, al garbanzo, a las legumbres, al aceite de oliva, a las aceitunas, al queso. O sea, había muchos sabores, el cordero, que ya conocemos, ¿no? Entonces yo creo que la comida es algo con lo que los españoles podemos disfrutar mucho de Egipto. Otra cosa que nos encontramos, o mejor dicho que no, y no eran cosas, eran las mujeres. No había mujeres por ningún lado. Estaban desaparecidas. La verdad que en el ámbito laboral pues era escasa la presencia, prácticamente nula. Dentro del barco no había ninguna mujer trabajando, como guías no vimos a ninguna mujer y solamente en una especie de museo del papiro encontramos a una chica jovencita que nos explicó un poco allí, que trabajaba allí un poco como comercial, ¿no? Quizá ese fue el único Y lugar. en los mercadillos nocturnos que iban a comprar. Iban en familia paseando y ahí sí que iban a comprar y ya está, poco más. Pero de día es como, no hay mujeres en este país. Cuando estábamos en el Cairo, en el hotel en el que nos quedamos, pues se celebró como una especie de fiesta que no sabemos si era para los trabajadores del hotel o de alguna empresa o de qué, pero bueno, era una fiesta como de gente de allí, eh, en la que estaban invitadas las familias, ¿vale? Y ahí sí que había mujeres y muchos niños, o sea, no había una mesa en la que no hubiera niños, ¿no? Siempre había un hombre, una mujer y luego, bueno, pues si algunos estaban pues con la madre de ella o la madre de él, incluso varias familias juntas, y nos llamó mucho la atención que además había música y cuando la cantante se subió al escenario para cantar, pues todos los niños, especialmente los que eran más pequeños, se subieron con ella y mientras ella cantaba, los niños bailaban por el escenario. Claro, eso a nosotros nos pareció algo como de ciencia ficción, ¿no? O sea, imagínate que hay una actuación en un hotel, los niños se suben al escenario, o sea, 1000 personas les dicen que se bajen de ahí, que están molestando. Sin embargo, a ellos les parecía como parte del disfrute y por supuesto, como nosotros estábamos allí, pues fuimos invitados también a formar parte de la fiesta, así que abajo en esa parte de baile, pues Coque y yo nos lo pasamos muy bien, sobre todo Coque bailó con muchas niñas y yo en algún momento pues tuve como, pues eso, la inquietud a lo mejor de ir a decirle ten cuidado, no agarres a una niña muy fuerte, no le hagas daño y enseguida venían ellas y me decían déjalos, que están disfrutando, que están bailando, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Bueno, también una vez más creo como la diferencia que tenemos sobre los comportamientos de los niños en unos lugares del mundo y en otros. Las propinas. En Egipto todo el mundo espera que les des una propinilla por casi cualquier cosa. Entonces está muy bien llevar billetes pequeños, pues especialmente para eso. Otra cosa es lo de dar dinero por fotos. Es una cosa que nosotros no hacemos y que solo hemos hecho 2 veces. Más bien, solo he hecho 2 veces. Una en Varanasi, en India, y la otra fue aquí en Egipto, porque al final este era un viaje de trabajo y yo quería una foto de una pirámide con un señor en camello. Entonces no me quedó otra que al señor que va todos los días con su camello a ponerse delante de la pirámide para que le hagan fotos, porque las pirámides es un recinto cerrado, entonces no tiene sentido que vaya nadie por ahí en camello, porque van para eso. Pues eché una charla con él, le conté que estaba trabajando, le conté un poco, los dos lloramos un poquito en el hombro del otro, ¿no? Era, con el calor que hace, tú fotos, yo aquí en el camello y tal, y no sé qué. Al final, bueno, pues entabló una charla, que fue lo más bonito, le hice un par de fotos y una vez que él ya tenía su propina, después me regaló un par de ellas más, sobre todo una en la que le dio un beso a su camello. Y esa pues es una foto que me encanta, porque fue sin pagar y fue de corazón. Qué bonito. No sé si voy a poder seguir con el podcast. Por alguna extraña razón, no somos muy de hacer compras. El shopping nos mata. Cuando estamos en España, solo la sensación de necesitar un pantalón
y tener que buscar, probar y demás, nos genera estrés de clase 2. Por otro lado, cuando hemos hecho viajes largos, no había opción, y eso era muy tranquilizador. Imagina cargar 8 meses por el mundo con una figura de elefante de 1 metro. Además, no tenemos casa donde poner nada. Sin embargo, nos gustan los mercadillos. Nos encanta pasear entre pequeños tesoros que buscan una vida mejor. Puestos de comida de todo tipo, talleres de artesanía, instrumentos raros, especias. ¿No es una extraña contradicción? Perder toda una mañana viendo cosas que no vas a comprar es casi como ir a la playa cada vez que puedes sabiendo que no te vas a bañar. Somos la pesadilla de los vendedores, el bromuro del regateo, el desamor del souvenir. Pero es que está todo tan colorido y tan bien puesto. Queridos mercados, mercadillos, rastros y bazares, os admiramos en la distancia, como aquel niño del fondo de clase que se enamora de una compañera y jamás le dijo nada. No es que no nos guste nada de lo que ofrecéis, al contrario, amor eterno y espiritual sin consumar, respeto 1, transacciones 0. Y es que yo entiendo a la gente que después de 6 días por Egipto, crucero, tal, no sé qué, para arriba, para abajo, les sueltan en un mercadillo y les dicen, dentro de 1 hora aquí. Y vuelven cargados de bolsas con lámparas, con alfombras, con no sé qué, con lo otro, y comentando luego todo el rato en la furgo. ¿Por cuánto lo conseguiste? Por no sé qué. Ah, yo creo que le hemos pagado de más. Ah, pero no sé qué. ¿Y a ti cuándo te lo dejaron? Bueno, pero menos mal que te ayudaste con unos cuantos. Y se da un juego y todos ahí cargados de bolsas para regalos para toda la familia y nosotros pues con 100 fotos. Yo, Rubén, te diré que lo respeto, pero entenderlo no lo entiendo mucho, pero lo respeto. Que cada uno viaje como quiera. Y por fin, oh sí, las pirámides. 1, 2 y 3. Las hicieron en 20 años, que cuando las tienes delante dices, no es que crea que las han hecho los extraterrestres, es que desde luego que en 20 años me parece muy poco tiempo para montar semejante montaña de piedras, porque además originariamente tenían una altura de 150 metros. La verdad es que impresiona. Yo, bueno, colmaron todas mis expectativas. Sí que es verdad que yo no pude entrar. Tenía que hacer fotos fuera, desde todos los ángulos posibles, y me quedé con las ganas. Pero, Coque se sigue acordando, porque vosotros sí que entrasteis. Coque y yo entramos por esa galería semitúnel que llega hasta lo que se puede ver y la verdad que interés fotográfico ninguno, o sea, por eso no tenía ningún sentido que Rubén perdiera tiempo, perdiera entre comillas tiempo entrando dentro, pero es cierto que para Coque y para mí fue muy, muy impactante, o sea, yo recuerdo pelos de punta al entrar. Era, claro, para él era ideal porque era de su altura, podía subir por la galería sin ningún problema y yo tenía que ir agachada y bueno, sentir, o sea, yo creo que para mí ahí se cerró el círculo, ¿no? Fue como ese libro que tenía cuando era pequeña y de repente la vida me ha regalado el poder estar aquí dentro, tocándolas, sintiendo cómo huelen, cuál es la temperatura que tienen y desde luego Coque lo recuerda muchas veces, así que creo que también fue algo impactante para él. Y ahora sí, vamos a viajar a Egipto a través de los sentidos. Y cómo no, empezamos con un mapa sonoro. En este caso, desde la cubierta del crucero, con el Nilo abajo, un minarete al fondo, una llamada al rezo así perdida entre los árboles, algunas voces de los pueblos cercanos que vamos dejando atrás y también de algunos compañeros de viaje en cubierta. Vamos con el cromoviajismo de Egipto. ¿De qué color es Egipto? Bueno, yo creo que allí es donde aprendí el significado del color ocre, que es como un amarillo anaranjadito, el color más o menos como de un camello. Así como un poquito marroncito, un camello con pelitos y de 2 años, ¿no? Un camello adulto, ya. Eso, camello adulto. Si fuese un sabor, pues Egipto serían Aceitunas. Las aceitunas. El otro día coincidimos al 100% en esto. O sea, dijimos, el sabor, aceitunas. Así que ese es el sabor de Egipto. Nos hablaron muy bien de los dulces egipcios y es cierto que la verdad que es una pasada, pero también que nosotros no somos tan dulceros y que en este viaje no probamos tantísimos dulces, pero sí probamos muchas aceitunas y qué buenas estaban. ¿Y a qué huele Egipto? Pues huele
a desierto, pero a fuego lento. Así como preparado despacito, con tiempo, con ganas, con mimo. Ese es el olorcico. Deja que te dibujemos un momento recién llegados al Cairo. Con la ansiosa curiosidad de los que han oído hablar durante toda su vida de las pirámides de Egipto y quieren tenerlas ya, pero ya, cara a piedra. Buscándolas con la mirada entre edificios, árboles y farolas. Constantemente, inevitablemente. Entonces, surge la posibilidad de ir a saludarlas antes de la visita oficial, al atardecer, entre naranjas, rojos y azules, cuando el Ramadán se va a dormir y la ciudad se llena de té, baba ganus, kushari o hummus. Mientras los minaretes cantan por todos lados, rodeándonos los oídos, acariciándonos la vista. Un chico, allí a lo lejos, sube a una plataforma y saca a pasear a sus palomas. Dan varias vueltas y vuelven a casa. Y así, unas cuantas veces. Ir, volver, irse de nuevo, volver a volver. Raíces y alas. La esencia del viaje en una única puesta de sol. En un momento que puede que se repita a diario, pero que hoy es solo para nosotros. A toro pasado, ¿qué recuerdo y qué sensación nos ha quedado de este viaje? ¿Volveríamos a Egipto? ¿De qué manera? Pues la verdad es que si volviéramos, no tendría ningún problema en hacerlo en viaje organizado. Eso sí, más días. O sea, es muy cómodo para hacerlo con niños. La verdad es que las explicaciones de un guía cada metro, porque cada metro hay algo que contar, se agradecen mucho. Y la comodidad que tuvimos, pues, ¿para qué cambiar? O sea, que me parece una forma muy cómoda de hacerlo y muy recomendable con niños. Pero... Tenemos un sueño que algún día cumpliremos, igual que el de entrar dentro de las pirámides, que es recorrer África, al menos hacer esa ruta desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Así que volveríamos sobre ruedas, ¿no? Esta vez, pues en furgo o no sé, en 4x4 o en otro vehículo, no sé si será Arminda o será otro, para cumplir ese sueño. Iríamos sin guía, eso sí, pero probablemente con aire acondicionado. Yo sí te diré que como asignatura pendiente me quedé con ganas de poder interactuar más con las mujeres del país, que me parecieron unas grandes desconocidas y que quizás si volvemos al país recorriéndolo de otra manera, pues tengamos más oportunidad de hacerlo. Vamos con la segunda opinión, en este caso, de una viajera, periodista, luchadora contra Activista. las inclemencias humanas contra el medio ambiente. Es Carla Llamas, de La Maleta de Carla. Ella también tiene un podcast. Y ella viajó a Egipto en solitario durante un buen tiempo, también en pareja, y nos lo cuenta así. Para mí Egipto fue una sorpresa total en todos los sentidos, un país que me sorprendió para bien, muy para bien, porque es un viaje que disfruté muchísimo. Desde principios del año pasado tenía clarísimo que quería viajar a Egipto y cuando vi más o menos la oportunidad pues fui a por ello. Y en principio es un viaje que planeé para irme yo sola porque pues Adrián en este caso no podía venir y luego más adelante se lo arregló y se vino conmigo. Yo lo planeé para que fuera un viaje de unos 20 días, más o menos 3 semanas, y él se pudo venir 15 días. Entonces, digamos que los primeros 15 días los hice con él y ningún problema, nos movíamos a todas partes caminando, que además habíamos escuchado, ¿no? Muchas veces te dicen eso de que no puedes ir solo por la calle, que tienes que ir con un guía, que es peligroso, que no es seguro, para nada. O sea, nosotros nos sentimos súper seguros en todo momento. No sé, no sentimos que hubiera ningún problema por hacer el viaje por libre, que muchas veces te dicen, ¿no? que a Egipto no puedes viajar por libre y es un error. O sea, es falso, no es que sea un error, es que es falso, porque nosotros hicimos todo el viaje por libre y lo pasamos súper bien y no tuvimos ningún problema en ningún momento. Más quizá algún problema de acceder a cierta información o acceder a cómo movernos de un sitio a otro de la forma más local posible, pero eso fue quizá el mayor problema que pudimos tener en 15 días de viaje. Yo estando con él me sentí muy bien, o sea, estando con Adrián me sentí muy bien, no sentí que nos miraran de ninguna forma especial. ¿Y por qué os cuento esto? Porque luego cuando ya me quedé sola esa última semana sí fue un poco más incómodo para mí viajar por Egipto. De hecho, yo muchas veces me preguntan que si recomendaría Egipto para una mujer sola y siempre digo que no. Pero no porque te vayan a hacer algo,
no es que sintiera en esa semana que estuve sola, no es que sintiera que me iba a pasar algo, que estaba en peligro, es que me sentía incómoda constantemente, sentía que me miraban constantemente, me decían cosas constantemente, me gritaban por la calle, tuve situaciones incómodas y la verdad es que solamente por eso yo cuando voy de viaje a mí me gusta estar disfrutando del sitio y de la gente, no me gusta estar pensando en qué me van a decir o qué me voy a encontrar o cómo me van a tratar. Entonces, por esa razón, yo no lo recomendaría para una mujer sola, porque no me sentí a gusto, porque no podía ir por la calle con la libertad con la que podía ir con Adrián. Y para mí eso es un punto negativo del país y por esa razón no lo recomiendo para ir sola. Conozco mujeres que han ido con otras mujeres que no han tenido ningún problema. Entonces, bueno, creo que es más el hecho de que al ir sola y al ser mujer, te ven como un ser más vulnerable y se sienten con la libertad, ¿no? de poder decirte cualquier cosa o mirarte de cualquier forma. Y para mí eso es totalmente inaceptable y por eso no volvería sola a Egipto y no lo recomiendo. De todas maneras, y para acabar en un tono más positivo, para mí Egipto es un viajazo, se lo recomiendo a todo el mundo, o sea, me parece un destino súper completo. Nosotros hicimos una ruta de 15 días al principio, yo luego seguí sola, pero de 15 días en la que incluimos todo el eje central de Egipto, con crucero incluido. Luego toda la parte del Mar Rojo, estuvimos en zonas con muy poco turismo y la verdad es que maravilloso, maravilloso se queda corto. De hecho, me había planteado este año volver a hacer un vida a bordo de buceo en el Mar Rojo porque los fondos marinos que yo vi en Egipto no los he visto en muchos sitios y es que es maravilloso. Y los egipcios son muy simpáticos, muy agradables y quitando esa semana que estuve sola, esos días que estuve sola, que me sentí pues un poco más incómoda, pues para mí un viaje de 10. A Carla la podéis encontrar en su blog de viajes lamaletadecarla.com o en las redes sociales como @lamaletadecarla. En la descripción os dejamos también los links de los artículos que escribimos en su día, un poquito más prácticos sobre nuestra experiencia viajando por ese país en viaje organizado. Recordaros que hemos publicado 2 libros, Algo que recordar viajando con mochila y Algo que recordar viajando con bebé. En este segundo, Viajando con bebé, hablamos de Egipto y contamos muchas cosas, muchas reflexiones también de los antes, de los después y bueno, todo lo relacionado con este país viajando con bebé. A nosotros nos podéis encontrar en nuestro blog algoquerecordar.com o en redes sociales como @algoqrecordar. Para terminar, recordaros que si os apetece conocer Egipto, vayáis en viaje organizado, en moto, en bici, en pareja, en solitario o como más os apetezca, porque el mejor viaje del mundo siempre en primera persona. ¡Chao, mundo! Hasta la semana que viene. Ni hao, 世界. Привет, мир! ¡Chao, mundo!